número 21 en adelante. Verso número 21 en adelante. Dice así: saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los discípulos, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, vamos a ver esta continuación de la historia que estábamos viendo el miércoles pasado. El miércoles pasado hablábamos acerca de los fariseos contrariando a Jesús a través de las tradiciones. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 15 que los escribas criticaron a Jesús por las cosas que comían, por la ofrenda. Criticaron a Jesús porque Jesús les dijo que eran unos ciegos, que eran guías de ciegos, les dijo hipócritas. Pues bueno, ellos estaban bastante molestos después de que Jesús les dijo todo eso. Pero lo que Jesús estaba queriendo mostrarle a la gente es que muchas veces podemos tener muchas apariencia externa, pero no hay un corazón entregado a Dios. Y lo externo no basta, no es suficiente. Yo ayer fui a un entierro de un hermano de aquí de la iglesia que tuvo un hijo de 23 años. El joven de 23 años nació con problemas físicos y después de un tiempo, antier murió. Ayer estuvimos en el entierro y yo estaba, y como no eran cristiana la familia más que el hermano, pues bueno, entonces obviamente empezaron los rezos. Y cuando empezaron los rezos, o sea, literalmente yo vi cómo estaba algo así como: Dios te salve María purísima, bendita seas entre todas las mujeres, ruega por nosotros ahora y en la hora. Y unas mujeres estaban rezando y estaban así: Dios te salve María purísima, bendita seas entre todas las mujeres, ahora y en la hora. O sea, tenían externo, o sea, tenían un rezo, sí, pero
en su corazón realmente ese rezo era una repetición vana. Como cuando a ti te preguntan tu nombre, o sea, tú lo dices como en automático, no en stand-by. Y esta gente, los fariseos, tenían muchas leyes externas, tenían muchas cosas que hacían en automático, pero ya no había convicción, ya no había corazón en lo que hacían. Y es el peligro de la tradición, cuando la tradición se enfoca mal. Y es el peligro de tener una vida con reglas, pero sin Dios. Es el peligro de tener una vida sin comunión con Dios, pero muchas actividades. Y siempre tiene que ver en nosotros una comunión viva con Dios para que podamos entonces obedecerle internamente. Como cuando aquel jovencito que, llegando la maestra, el jovencito estaba jugando, estaba relajeando, y entonces le dijo: siéntate. Y él dijo: no me siento. Después de eso, la maestra insistió, le dijo: siéntate. El jovencito dijo: no me siento, desafiándola. La maestra, desesperada, le dijo más fuerte y le dijo: si siéntate, si no te voy a reprobar. Y el jovencito se sentó y le dijo a la maestra, dice: usted me puede sentar, pero por dentro estoy parado. Había un desafío en su corazón, y muchas veces con Dios somos así, ¿no? Sabe que aparentemente por fuera digo: bueno, pues vengo a la iglesia, pero dicen los chavos, ¿no? Por dentro estoy afuera. O sea, mi corazón no está ahí. En la silla están, pero el corazón no está. Dios lo que quiere de nosotros es todo. Dios quiere nuestra vida entera, quiere nuestras actitudes, quiere nuestra pasión, quiere nuestra intención, porque recuerda que Jesús no se basa solamente en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos, en lo que sentimos. Por eso es que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, las intenciones del corazón, con toda tu alma, o sea, todo mi ser espiritual, y ahí vienen las acciones, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, todo lo que hago, me muevo, tiene que ser dirigido hacia Dios. Toda mi vida entregada al Señor es lo que me va a evitar caer en una religiosidad solamente y apariencia externa. Aquí vamos a encontrar entonces en el versículo número 21 a una mujer cananea, una mujer que en la región de Tiro y de Sidón comenzó a clamar a Jesús. Pero entendemos que esta mujer, al ser cananea, no era judía. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo: a la tierra que van a entrar, a Canaán, es una tierra habitada por heveos, fereceos, jebuseos, bastantes amonitas, moabitas, gente de muchas naciones. Pero dice: todas estas naciones yo las quiero destruir y las voy a expulsar delante de ti, y quiero que las destruyas, porque son gente perversa, gente idólatra, gente que sacrificaban a sus hijos al fuego y muchas cosas muy fuertes. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, dice: yo voy a expulsar a estas naciones y yo quiero que tú me sirvas con todo tu corazón. Nada más dale adoración a mi persona, al Dios verdadero. Vemos a través de la historia bíblica que el pueblo de Israel no hizo eso, sino que comenzó a convivir con los habitantes de la tierra, y ese convivio se convirtió en un parentesco, porque empezaron a dar a sus hijas, el pueblo de Israel, a que se casaran con los cananeos, y los cananeos comenzaron también a dar a sus hijas al pueblo de Israel para que se casaran con ellos. Comenzaron a hacerse lazos que ya no era tan fácil romper. Y vemos al pueblo de Israel pocos años después de que muere Josué, que fue después de Moisés. Ya los vemos al pueblo de Israel adorando ídolos, siguiendo la mala costumbre de los cananeos. Si yo puedo aprender algo de esta historia: que las personas con las cuales yo convivo, me muevo,
y me relaciono a nivel emocional, va a ser mucho de lo que dicte lo que yo voy a hacer, mi costumbre, mi forma de reaccionar. Si mis emociones están abocados con gente idólatra, con gente mal hablada, con gente maldiciente, y hago una unión emocional con ellos, entonces hay un gran peligro en que ellos, en vez de que tú los influencies, ellos te van a influenciar a ti. Esa era la cuestión de los fariseos. Y esta mujer cananea era una mujer que, según la ley judía, eran perros. Y aquí lo dice en la Reina Valera, dice perrillos. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos, versículo 26, y dárselo a los perros, a los perrillos. En realidad, si lo ponemos en otra versión, nueva versión internacional, por ejemplo, a ver, ahí está, ahí lo dice claramente. No está bien quitarle el pan a los hijos y de echárselo a los perros. La Reina Valera utiliza un eufemismo para que no se oiga tan ofensivo, para que se oiga más elegante. Pero al fin y al cabo, decirte cuche, perro, puerco, o sea, se lo digas como se lo digas, es una ofensa, ¿no? O sea, esta mujer recibió la ofensa de Jesús. Jesús fue ofensivo con ella, sí. Jesús fue grosero con ella, o sea, fue agresivo, sí. Pero lo hizo para demostrar algo. Y es lo que vamos a ver en esta historia. Llegó la mujer cananea delante de Jesús y comienza a clamar. Jesús está en los dominios de Tiro y Sidón, lugares extranjeros, no era ciertamente parte del pueblo judío. Y entonces llega y esta mujer comienza a clamar y decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hijo de David? Hijo de David era el símbolo del Mesías. Cuando David era todavía una persona que era líder de Israel, de los ejércitos, pero no era rey, Dios hizo un pacto con él y le dijo: he desechado a Saúl, pero a ti te he amado y te he aceptado como rey. Después de que David comenzó a ser rey, Dios hizo un pacto con David y le dijo: David, por cuanto tu corazón es conforme al mío, tu descendencia será perpetua delante de mí. Y comenzó a hablarle acerca de la venida del Mesías, comenzó a hablarle acerca de el Salvador y que iba a venir de su casa. David, cuando oyó eso, cuando entendió lo que Dios le estaba diciendo, porque David en ese momento le estaba pidiendo a Dios: oye Dios, te quiero construir un templo. Y Dios le dice: no, porque eres un hombre de sangre, eres un guerrero. Y entonces le dice: oye Señor, y se puso triste David, pero Dios lo consoló diciéndole: tu trono va a ser establecido para siempre y de ti va a salir el Mesías. Y David estuvo contento, se humilló delante de Dios, le agradeció y le dijo: oh Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que tú me hagas tan grande privilegio? Entonces, esta mujer cananea, esta mujer extranjera, sabía que el Mesías iba a venir de David. Sabía que el Mesías iba a venir de la descendencia del linaje real de David. Y es cuando abrimos las genealogías de Mateo o abrimos Lucas y vemos que las familias de Jesús se remontan hasta el rey David. O sea, pasan por el rey David, llegan hasta Adán, hasta Eva. O al revés, uno lo hace de Adán hacia Jesús y otro lo hace de Jesús hacia Adán. Pero pasan por David. Entonces, ¿sí o no lo que Dios promete lo cumple? ¿Cuántos años pasaron para eso? Pasaron miles de años. Pero se cumplió. A lo que vamos con esto es de que esta mujer, al saber que de David iba a salir el Mesías, fíjate nada más, esto me asombra mucho. Esta mujer extranjera, impía, que no tenía la ley de Dios, reconoció que Jesucristo era el Mesías. Y los fariseos, que tenían la ley, tenían los profetas, tenían las promesas, no se dieron cuenta de que Jesucristo el Mesías los estaba visitando.
aquí vemos entonces dos reacciones diferentes, unos rechazándolo y otros aceptándolo, unos despreciándolos y otros clamando a él, unos queriéndolo matar y otros pidiéndole, rogándole que hiciera un milagro. Entonces la vida cristiana y creer en Jesús no tiene nada que ver con nacionalidad, no tiene nada que ver con tu trasfondo de vida, no tiene nada que ver con cultura, sino se trata de ver y reconocer a Jesús. Mira, en los años 1700 aproximadamente, todavía subsistía la idea de que los negros eran una raza inferior. Los negros eran una raza inferior. Y no solamente eso, la iglesia mormona se fundó en el decir que la raza negra era una raza que habían pecado en el cielo y por consiguiente eran hijos de condenación. O sea, un negro no podía ser salvo. Y entonces sucedieron tantas cosas. Los empezaron a esclavizar, los empezaron a tomar como si fueran animales. Un esclavo negro valían más los caballos que los animales, que los esclavos negros. O sea, era una cosa muy, muy fea. Pero aquí vemos esta mujer impía, extranjera, que los judíos llamaban perros, que decían de ellos que eran leña para el infierno. Tenemos reconociendo a Jesús como el Mesías. Y gente fina, gente bien educada, gente de sociedad, gente altamente valorada, despreciando a Jesús. Porque reconocer al Mesías, dando otro punto de vista, reconocer al Mesías no tiene nada que ver con educación. Tú te has encontrado con gente muy bien educada, o sea, estudiada, pero que rechazan a Jesús. Y hay gente humilde que apenas no sabe ni leer. Una hermana me dijo apenas, dice, pastor, yo no sabía leer. Y con la Biblia comencé a aprender a leer y ahora leo mejor. Y sí, lee bien. Pero ella me dice, yo no sabía leer. Y ella aún así vino a Cristo sin saber leer, porque no se trata de educación. No se trata de qué tanto sabes para poder aceptar a Jesús. Se trata de creer en tu corazón. El justo por la fe vivirá y el justo por la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta mujer creyó en Jesús. Si a ti te hubieran hecho lo que le hicieron a esta mujer, yo no sé honestamente, o si a mí me lo hubieran hecho, o si Jesús me hubiera dicho así, yo no sé honestamente si yo hubiera aguantado. Porque si yo le voy a alguien a pedirle un favor y ese hombre me dice, vete de aquí, perro, yo no me quedaba. Yo no sé tú, pero yo no me quedaba. Es más, o sea, no me llevaría un buen concepto de él. Pero esta mujer se dio cuenta que Jesús era especial, que Jesús era el Mesías, que aunque en fíjate, escucha esto, pon atención, aunque en ese tiempo le estaba tratando con dureza, había algo más en Jesús que solamente un trato duro. Sabía que pegada a él, cerca de él, si Jesús le contestaba afirmativamente, iba a obtener un favor que valía más que las pruebas y el desprecio que Jesús le estaba dando. ¿Por qué te digo esto? Porque en ciertas veces podemos sentir que realmente Dios no nos está tratando muy bien. Tengo un familiar que él un cuñado político y toda su vida vivió fuera de Cristo. Entonces desde hace un año se convirtió al Señor y está como que en un fuego de un primer amor. Pero le vinieron unas cosas, pruebas, mi hermano, familiares, económicas, de salud. Y llega con la persona que lo está discipulando y le dice, ¿sabes qué? Yo no pensaba que ser cristiano era tan difícil. Dice, es más, ya no aguanto. Dice, oye, es que es muy feo. ¿Dónde está Dios? Dice, ¿qué está haciendo para ayudarme? Así le pasó a esta mujer.
Esa mujer estaba diciendo, pues si por un momento se hubiera detenido y hubiera pensado, yo sé que Él es el Mesías, yo lo reconocí como Mesías, pero ¿por qué me trata así? Si el Mesías tiene que salvarme, el Mesías me tiene que ayudar, el Mesías está lleno de misericordia y de amor, y de repente Jesús le pone un trato duro, le pone un trato difícil. Y así nos pasan muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios me está tratando duramente? La respuesta es clara: Dios está haciendo propósitos en tu vida para manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su gloria aún a través de tu sufrimiento, aún a través de las pruebas que pasas, aún a través de todas las dificultades o las situaciones desagradables que estás viviendo. Dios quiere manifestarse ahí. No es fácil, ¿verdad? O sea, yo lo digo aquí, pero de repente cuando lo vive uno no lo toma de esa manera. Uno reniega de todo. O sea, no es fácil, no es nada fácil. El hermano que falleció su hijo, 23 años estuvo sufriendo su hijo, con sondas por todos lados. Y un joven, yo estaba viendo sus compañeros de escuela llorando todo su salón. Él había sido jefe de grupo, y llorando todo su salón y lamentándose su partida, diciendo lo que lo iban a extrañar, gritando, o sea, muy tremendo. Y dentro de todo eso me comenta el hermano que él era valiente al testificar, o sea, daba a lo que sabía, a lo poco que sabía, daba su testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y cómo amaba a Jesús. Y les decía a su familia, que era de la muy tradicional, le decía: es que eso no sirve, o sea, Dios es un Dios vivo. Y él les decía, pero el sufrimiento fue mucho, el dolor fue mucho. Entonces, ¿dónde está Dios cuando está sufriendo? Y la respuesta es: Dios quiere manifestar su gloria, aunque aparentemente no haya respuesta, aunque aparentemente en ese momento no estés escuchando una respuesta favorable de Dios, sino que sientes como que Dios te dio la espalda. En realidad Dios quiere manifestar su gloria. Había algo más en Jesús. Esta mujer se dio cuenta de eso, no salió corriendo, sino dice la palabra de Dios que esta mujer llegó, y cuando Jesús le dijo eso, vino y se postró y le dijo: Señor, socórreme. Aún los discípulos, en el verso número 23 dice que los discípulos le dijeron: despídela, es una latosa, da voces tras nosotros, o sea, nos viene avergonzando. ¿Qué tiene que ver una mujer cananea, que Dios dijo que eran abominables, porque así Dios dijo del pueblo cananeo: son un pueblo abominable, abomino de ellos, los detesto porque han llenado la tierra de sangre y de idolatría? ¿Qué tiene que ver ellos con nosotros? Tú eres el Santo de Israel, tú eres el Mesías, entonces ella no tiene que estarte pidiendo para nada favores. Los discípulos estaban contagiados de cierta mentalidad farisea. Los discípulos tenían todavía un legalismo fariseo, que Jesús le dijo esto a la mujer para darnos muestra y quebrantar esa idea de que somos exclusivos solamente delante de Dios. Quiso quebrantar toda fe cristiana basada en nacionalidad. De repente platico con algunos hermanos y luego sale en colación gente que aparentemente está estudiando ley de Dios, y comienzan a meterse con el hebreo, comienzan a meterse con la ley, con la Torah, y comienzan a adoptar términos como Yeshua, Hashem, Ruach HaKodesh, y comienzan a hablar como que ese rollo. Yo les decía, cuando yo me encuentro con personas así: pero es que Dios habla mi idioma. Si yo hablo español, Él habla español. Si yo soy americano, Él me hablaría en inglés. Si yo fuera ruso, Él me hablaría en ruso, porque Él no está sujeto a una nación y Él no está sujeto a un solo idioma. Pero cuando vino aquí en la tierra, su palabra dice que su destino, su campo de acción, su campo de trabajo en la tierra fue el pueblo judío. ¿Ok? O sea, su campo de trabajo de Jesucristo fue el pueblo de Israel. La promesa fue para el pueblo de Israel: va a venir un Mesías, va a venir un libertador. Y dijo dónde iba a nacer, y dijo dónde iba a trabajar, y dijo qué iba a hacer.
Iba a libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, a los enfermos, apertura de cárcel. Todo eso lo hizo Jesús y dijo que lo iba a hacer entre pueblo judío para que se cumpliese la escritura. Mateo todo el tiempo está diciendo para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. De tal manera que todo judío que murió en esa época va a llegar al juicio de Dios si no se arrepintió y no va a poder decir es que no tuve testimonio. Dios le va a decir es que Jesucristo caminó en medio de ti y lo rechazaste. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. El campo de acción de Jesús era definitivamente Israel, era su llamado, era su vocación. Y aquí también podemos aprender bastantes cosas, pero una de ellas importante es que Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios organizado. Ha puesto rebaños en diferentes ciudades, ha puesto rebaños en diferentes colonias, ha puesto rebaños entre diferentes tipos de personas y esto está todavía más tremendo. ¿Qué es una población? Es una cultura. ¿Qué es una nación? La nación se compone de gente que comparte cosas culturales en común, religiones, comidas, tradiciones, lengua, o sea, gente que comparte cosas en común. Lo que me está diciendo aquí es que Dios es organizado y quiere alcanzar culturas y quiere alcanzar expresiones culturales. Entonces si hay personas, fíjate, esto está tremendo, si hay personas rockeras, ¿qué crees? Dios les quiere hablar a través del rock. Dios quiere hablarles en su expresión cultural que ellos escuchan. Si a una persona le gusta la música mariachi, Dios le quiere hablar a través del mariachi. Cómprale unos discos de mariachi, pónselos y deja que Dios les ministre. Hay gente que es muy tranquila, dice no me gusta la música movida, no me gusta eso de la batería o los chavos que tocan guitarras eléctricas. Dios te habla a través de órganos, a través de música tranquila. Predicadores que no gritan, hay unos predicadores que, oh sí hermanos, gloria a Dios, aleluya, amén, y gritan mucho, ¿no? Y tienen esa cualidad. Y hay gente que le encanta y Dios les habla en su expresión cultural. Y hay gente que se dedica más a enseñar y Dios habla también a través de esa expresión cultural. Porque Dios no está limitado a una sola nación, pero al mismo tiempo Dios es organizado. Dios sabe la individualidad de cada uno de nosotros. Un hombre llamado Nathan, este joven llegó y en Estados Unidos, cuando se convirtió a Cristo Jesús, bueno, él desde chico nació en un hogar cristiano, pero cuando ya se convirtió y tomó en serio la palabra de Dios, él comenzó a ganar jóvenes rockeros para Cristo y cuando comenzó a hacer eso, se empezó a vestir como ellos y comenzó a compartir de sus gustos, de ciertas cosas culturales, para poder identificarse con ellos y mezclarse con ellos y hablarles de Cristo. Y pronto comenzó a hacerlos y llegaron a ser 50, 60, 80 chavos. Cuando llegaban a la iglesia, los primeros 10 chavos que él llevaba, o sea, era un shock. Imagínate que en este momento, pues si tú volteas a ver, hay gente más o menos que nos vestimos de una manera normal, digamos, ¿no? Entonces que lleguen 10 cuates así, greñudos, con aretes, con piercing, con tatuajes, con pieles, con chaquetas de cuero, o sea, ¿cómo te sentirías? Hasta cierto punto sería incómodo, ¿verdad? Sería incómodo. O sea, tú dirías, uy, o sea, y agarras la bolsa así, ¿no? Te la pegas, no me la vayan a sacar algo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque su expresión cultural de ellos es así. Entonces, él cuando llega a la iglesia, con ese tipo de chavos, comienza a ver el rechazo de la congregación, comienza a ver que sinceramente la congregación está preocupada por esas personas, porque no vayan a hacer algo. Y ellos lo empezaron a sentir, los chavos lo empezaron a sentir también. De tal manera que se empezaron a sentir incómodos y le empezaron a decir a Nathan, eso me lo platicó él, dice, mira, nos gusta tu mensaje. Es más, estamos convencidos de que realmente Jesucristo es el Salvador, pero no nos gusta tu iglesia. O sea, hay algo que nos incomoda, nos sentimos incómodos. Y se empezaron y él, actuando sabiamente, habló con su pastor y el pastor le dijo, ok, adelante, trabájalo. O sea, se empezó a reunirse aparte con ellos. Comenzaron a hacer reuniones. Él, cuando se vino a México a trabajar de misionero, actualmente trabaja entre los indígenas y en la sierra, es un americano. Él dejó una iglesia de 80 chavos de ese tipo que estaban ganando a más chavos
de ese tipo para Cristo Jesús. Si llega un fariseo, un cristiano religioso va a decir, esos son del diablo. Pero no, son chavos limpios, salvados, perdonados, hijos de Dios, no son perros como Jesús le dijo a la mujer cananea, pero con una expresión cultural diferente. Amén. Que como iglesia tenemos que ser sabios para poder llevarlos a Cristo Jesús sin que se sientan incómodos. Ciertamente esta mujer cananea incomodó a los fariseos, ciertamente los incomodó. A los discípulos los incomodó, les dijo: despídela, córrela, llévatela a otro lado, Señor, o atiéndela a ver qué le haces, pero que ya no ande exhibiéndose. Y entonces fue cuando Jesús le contestó esa palabra fuerte para demostrarle a los discípulos que Él no rechaza a nadie. No está bien tomar el pan de los hijos, lo que le pertenece al pueblo de Dios, las promesas del pueblo de Dios, y echársela a los cananeos, echársela a los perros. No está bien, alguien diría, tomar lo que le pertenece a la iglesia de Cristo y echársela a los satanistas, otro diría. Pero el propósito de Dios es salvar a toda persona, no importando la condición en la que se encuentre. Salvar a todos aquellos que quieran escuchar ese mensaje. Y la respuesta de ella: sí, Señor, versículo 27, pero aún los perrillos comen de las migajas, ¿de quiénes? Que caen de la mesa de los hijos. Señor, las sobras nada más. Yo sé que no viniste al pueblo cananeo, yo sé que no viniste a nosotros, tú eres el hijo de David, tú tienes tu pueblo y tienes que atenderlo, eres su Mesías, pero reconozco mi inferioridad, reconozco que somos un pueblo que fue conquistado, pero yo sé que en ti hay misericordia, yo sé que en ti hay amor más grande que solamente una tradición y solamente una nacionalidad. Y con las puras migajas que tú me des, tú me puedes sanar a mi hija. Con las puras migajas que tú me des, ese demonio de mi hija va a salir de su cuerpo. Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabes lo que es? Es una persona endemoniada. Si tú viste El Exorcista, has de saber de eso. Si has visto uno, has de saber de eso. Es feo, es terrible. La persona no tiene control de sí misma. La persona tiene una fuerza sobrehumana. En muchas ocasiones se quieren matar. O sea, los demonios dentro de la persona quieren llevarlos a la muerte. No es fácil. Y esta muchacha no tenía nada más un demonio medio tranquilón, estaba gravemente atormentada por un demonio. O sea, realmente estaba fuerte el asunto, no era una cosa sencilla. Y seguramente le había intentado por otro lado con brujos, espiritistas, medium, pero la cosa empeoraba. Ella se dio cuenta que solamente el Mesías podía ayudarla. Y cuando fue ahí y le expuso esto a Jesús y se lo expuso de esa manera, versículo 28, Jesús le contestó y le dijo: oh mujer, grande es tu ¿qué? Tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que podemos aprender de la mujer samaritana, de la mujer cananea, perdón? La fe. Fue una fe a toda prueba. ¿Qué es lo que podemos aprender? Que si yo estoy pasando por circunstancias en las cuales mi vida está siendo oprimida o mi vida está siendo desafiada, simplemente yo tengo que permanecer en Jesús, permanecer en fe, que Él en su tiempo me va a dar la respuesta. Tal vez la respuesta de Él no me guste mucho, pero yo tengo que seguir perseverando en fe, sabiendo que Dios tiene misericordia. Amén. ¿Cómo se habrá sentido Pablo cuando Jesús le dijo: Pablo, va a ser necesario que vayas a Jerusalén y que sufras por mí? Y Pablo dijo: sí, Señor, sí voy. Ese es un enfoque muy, muy, muy diferente, porque Pablo tiene fe. Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y dice la palabra de Dios: y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, esta mujer
ora aquí, donde está, Jesús declara la palabra donde está esa mujer, y su hija en la región de Tiro y Sidón es sanada. No estaba tan cerca, estaba lejitos. Y la oración o la declaración de fe que hizo Jesús, o la autoridad del nombre de Cristo, puede sanar aún a la persona que no está junto a ti, que no has sabido de ella, que no sabes si va a mejorar, empeorar o morir. Tú no sabes, pero esa mujer seguramente estaba pensando y salió pensando: en cualquier momento mi hija se me muere. A lo mejor llego y la encuentro muerta, quemada, o no sé qué será, se va a ahorcar o algo así. Pero a la distancia Jesús declaró la palabra, soltó la autoridad de su nombre, y la muchacha fue completamente libre. Entonces, ¿qué pasa contigo, mi hermano? Cuando tú tienes fe, no importa la distancia, no importa lo grande del problema, no importa si la persona no está contigo, tu oración va a llegar a la presencia de Dios. Si tú pides, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No se trata de grandes ceremonias, solamente Dios necesita humildad y necesita fe. Él necesita humildad y necesita fe. Si tú no pides, no recibes. Si tú no lo crees, no será hecho. Porque todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis, les vendrá. ¿Cuántos creen? En el verso 29 Jesús sigue haciendo milagros, y dice aquí la palabra de Dios que pasó Jesús de ahí, de esa región, y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó ahí. Entonces la gente se acercaba a Jesús. Se le acercó mucha gente, traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces aquí hay diferentes tipos de sanidades. Jesús tiene poder para sanar cualquier cosa. Hablamos de cojos, gente que tiene mal funcionamiento de sus pies. En este caso, gente que tiene dañadas sus piernas, dañadas sus rodillas, dañadas sus articulaciones. Sanidades, unas sanidades que lo que está mal funcionando de nuestro cuerpo funcione bien. Esa es una sanidad. Pero también había diferentes tipos de sanidades que caían más bien en milagros. Entonces, dice ahí la palabra de Dios: ciego, gentes que no ven. Entonces, una vez más, un órgano dañado, un órgano que no funcionaba, comienza a funcionar. Es una sanidad. Pero también había mudos. Escucha bien, o sea, un mudo que no podían hablar y de repente comienzan a hablar. Es que probablemente esa persona estaba sorda también. Entonces quiere decir que Jesús no solamente les soltaba los oídos, sino también les destrababa la lengua, y comenzaban a hablar los mudos. Y también ahí, bueno, lo tremendo, ¿no? Mancos. ¿Qué es una persona manca? Que no tiene manos, ¿verdad? Una persona que no tiene una mano. ¿Cómo es que Jesús sanaba un manco? O sea, esa mano le crecía. O sea, no eran cualquier enchilada lo que hacía Jesús. O sea, llegaba un cuate y que todos los conocían sin su manita, ¿verdad? Y de repente, después de ver a Jesús, salía con su mano. Y todos sus familiares dijeron: no, órale, Jesús me sanó. O sea, es un milagrazo, ¿no? O sea, una cosa, eso se llama un milagro creativo. Sanidades, restauración, milagro creativo, liberación. Y dice la palabra de Dios que todos los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Una vez más, gente con fe. Porque escucha, pon atención en el versículo 29. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En un monte. Dice ahí la palabra de Dios: subiendo al monte se sentó ahí. Tienes a gente coja, tienes a gente enferma, tienes a gente debilitada, y tienes a gente que no puede ver, y tienes a ancianitos subiendo al monte para encontrarse con Jesús. Y aquí podemos aprender algo. Cuando se trata de encontrarse con Jesús, te voy a invitar a que hagamos todo el esfuerzo posible. Cuando se trata de encontrarte con Jesús y sabes que en Él está la vida eterna, y sabes que en Él está la fortaleza, sabes que en Él está el pronto auxilio, entonces no tenemos que escatimar. Tenemos que aprender la actitud de esos cojos, de esos ciegos, de esos mancos, de esos enfermos, que no les importó el monte, que le dijeron: oye, Jesús está en el monte. Dice: pues yo voy.
¿Y cómo vas a subir? Pues arrastrando, pero voy a llegar, porque necesito ver a Jesús. Y nosotros muchas veces tenemos sueño y no queremos orar, o nos da flojera, ¿verdad?, para venir o para hablar de Cristo. Y Jesús nos está diciendo: sube al monte, ve y haz el esfuerzo, vale la pena, vas a recibir algo glorioso. Tu vida va a ser radicalmente transformada. Ponle empeño al asunto, porque si se trata de conseguir un milagro, se trata de que Jesús haga la obra, aunque como esa mujer dijo: sí, Señor, aunque sean los perros también, pero comen las migajas de los amos. La gente conocía el carácter de Jesús. Yo no sé cuántos han entendido o comienzan a conocer el carácter de Cristo, pero el carácter de Cristo es grande en misericordia. El carácter de Cristo es lleno de amor, lleno de bondad. El carácter de Cristo, Él, fíjate, dice la palabra de Dios en el verso siguiente, cuando Él alimenta a los 4,000, dice: tengo compasión de la gente. Verso número 32, fíjate el carácter de Cristo. Verso 32, tengo compasión de la gente, porque tienen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Cuando estás con Jesús, Él se preocupa hasta de los detalles de tu vida, tales como la comida. ¿Cuántos dicen amén? Él está al pendiente de nuestras necesidades. Estás enfermo, Él te escucha y te sana. Necesitas alimento, necesitas comida, el Señor te va a proveer. Jesús te va a proveer. No está contigo físicamente, pero sabes, cuando estaba Elías en un arroyo, dice la palabra de Dios que él tenía hambre, y vinieron los cuervos y le empezaron a dar comida a Elías. ¿Quién llevó los cuervos a ese lugar? Dios. Y entonces, ¿quién te va a proveer lo que necesitas? Jesucristo. Él nunca va a permitir que te falte. Él nunca va a permitir que te falle esa provisión. Él nunca va a permitir que te sientas tan desesperado, tan solo y tan triste que vuelvas para atrás. Sabes, el detalle de la fe es que la palabra de Dios dice claramente que Dios nunca va a permitir que seas probado más allá de lo que puedas soportar, que seas tentado. La tentación tiene que ver con orillarte, acercarte en un lugar donde puedes tomar decisiones equivocadas. Eso tiene que ver con la tentación. Entonces, cuando Dios dice: nunca te va a acercar a un límite de tal manera que tú puedas volver atrás, siempre Él te va a dar la salida. Cuando sientas que no tienes nada que comer, Él te va a proveer de alguna u otra manera. Va a abrir alguna puerta que estaba cerrada, o va a mandar a alguien para que a través de Él tú puedas tener lo que necesitas. Dios, Jesucristo, tiene compasión. Su carácter es de compasión. Entonces, ¿cuál es el carácter que tú y yo tenemos que tener? De compasión. El carácter de Cristo. Yo me doy cuenta a través de todo eso que los discípulos no tenían. Léelo ahí en la palabra de Dios. Dice ellos, versículo 34, ¿cuántos panes tienen? Ellos les dijeron: tenemos 7 panes y tenemos pececillos. O sea, los discípulos tenían comida, pero no la compartían, ¿verdad? Porque no tenían el corazón de Cristo todavía. Un verdadero discípulo de Cristo comparte. Un verdadero discípulo de Cristo manifiesta el amor de manera práctica. Los discípulos tenían que comer, en ellos estaban despreocupados. El que vio la necesidad y el que vio diferente las cosas fue Jesús. Y Jesús dijo: denles de comer. Y ellos dijeron: no tenemos. ¿Cuánto tienen? No, pues bueno, es que si nos sacas de lo que tenemos nosotros, pues mira, tenemos 7 panes y unos cuantos peces. Pero ¿qué podemos hacer para tan grande multitud? Y Jesús le empezó a decir: órale pues. Y comenzó a repetir la escena para no... ya lo hemos explicado. Comenzó a repetirse la escena de la alimentación de los 5,000. Los sentó en la hierba, tomó los 7 panes, dio gracia, los partió y se reprodujo la multiplicación. Porque cuando hay corazones agradecidos, hay multiplicación. ¿Eres agradecido con Dios? Amén. Entonces Dios va a multiplicar. Dios quiera que tengamos su corazón para ver la necesidad. Dios quiera que no seamos como los discípulos. Ahora, los discípulos no fueron así todo el tiempo. Los discípulos, después de que se fue Cristo, tú los ves repartiendo todo lo que tenían. Tú los ves repartiendo a las viudas, a los necesitados. Los tienes ayunando, los tienes orando. Tienes a los discípulos dándole sus ropas a más personas, compartiendo
compartiendo la comida, sirviendo. O sea, después del Pentecostés, después de que se va Cristo, llenos del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron a ver las cosas como Jesús las veía. Y seguramente se acordaron de estas historias y dijeron: oye, Pedro, qué mala onda te portaste esa vez. No le compartías a la gente, no le compartías al de al lado, hombre, y tú tenías la comida ahí. Y Pedro le contestaba: sí, pues todos andábamos así, pero ahora sabemos que Jesucristo tuvo misericordia y nosotros también debemos de tener ¿qué? Misericordia. Los ojos de esas historias de Jesús no es otra cosa más que misericordia. Jesús sanando a la hija de una mujer de otra nación extranjera que no se merece ser sanada. Jesús sanando a gente que se sube al monte a buscarlo desesperadamente y Jesús lo sana porque tiene misericordia. Jesús alimentando a gente porque está preocupado de que no se desmayen en el camino y tiene de ellos misericordia. Si todo lo que habla Jesús en estos versos y las actuaciones de Jesús están llenas de amor, o sea, rebosan misericordia, rebosan perdón, rebosan compasión, una cosa que difícilmente se puede encontrar en este mundo, a no ser que haya un corazón lleno de la presencia de Cristo. Es la única manera. Porque al fin y al cabo, tomando el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta aparentemente tenía piedad, tenía misericordia, pero al mismo tiempo guió a millones a que se perdieran detrás de los ídolos. ¿Es eso gracia y misericordia verdadera? No. Por eso es que Pablo decía: si ofreciera y repartiera mis bienes y diese mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, de nada me sirve. El verdadero amor guía a las personas a Jesús. El verdadero amor guía a las personas a la fuente de misericordia que es Jesucristo. Yo te invito en esta hora, realmente te invito que tomemos esa misma actitud de Jesús, pero al mismo tiempo te des cuenta que si tú estás atravesando por problemas, situaciones, necesidades, no menosprecies, no reniegues, no vuelvas atrás, sino realmente te des cuenta que detrás de esa adversidad Jesús se está moviendo para hacer una obra poderosa en tu vida. Jesucristo quiere ayudarnos, no importa la situación, no importa el problema. Jesús, si tan solamente tú crees, Él puede hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar. Y yo no sé si alguna vez has despreciado a alguien, o tal vez sin querer o queriendo despreciar a alguien por su manera de vestir, por su manera de, tal vez que tiene o no tiene, o la manera en que habla, o tal vez alguna enfermedad que tenga. Pero en esta hora que Dios te llene de misericordia y de amor, cierra tus ojos. Padre Santo, Señor bendito, gracias, Señor, por estas historias de fe, historias de confianza, de perseverancia. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, tu corazón. Hemos aprendido, mi Dios, que tú nos miras con compasión, tú nos miras, Señor, con preocupación. Tú estás atento a nuestras necesidades. Tú sabes cuando tenemos hambre. Señor, tal vez hay veces sentimos que el trato puede ser muy duro de tu parte, pero sabemos que hay compasión en ti. Confiamos en tu amor, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu gracia, confiamos en tu perdón, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de la congregación. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de la gente en Acapulco. Señor, tu lluvia es una bendición. Tu lluvia, Señor, es un regalo. Pero oramos, Señor, por aquellos que están en lugares de riesgo,